Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes, bienvenidos a esta teleconferencia de Invertir Online. Hoy tenemos una charla que va a ser muy interesante. Tenemos con nosotros a Maximiliano Borrale, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, les cuento, es más financiera de lo que creemos esta charla. Maximiliano es el Director Nacional de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética. A mí particularmente es un tema que me atrae mucho, que me gusta mucho. Y entonces Maximiliano nos va a contar hoy un poquito acerca de qué proyectos de energía renovable hay en Argentina, un poco la estructuración para que vean que verdaderamente es un tema muy interesante a nivel financiero y para que nos pongamos también un poco al tanto de todo esto porque hay muchas empresas argentinas, muchas empresas que cotizan en bolsa que además tienen sus propios proyectos relacionados a esto. ¿Está bien? Un temita administrativo nada más antes de pasar a lo que es la teleconferencia y escucharlo a Maxi. Como ustedes saben, todas las semanas sorteamos un libro más allá del plazo fijo. Esta semana el ganador es Diego Ezequiel Leyes, así que bueno, felicitaciones Diego. Para participar del próximo sorteo de la semana que viene, tiene que inscribirse en www.invertironline.com/sorteo y con eso ya están participando. Así que bueno, vamos a la tarjeta de presentación, ya la estoy ojeando, buenísima. Vamos a hacer los deberes. Bueno, vamos a verla. Si querés, antes que nada, buenas tardes a todos ahí del otro lado. Y la verdad es que cuando José Ignacio me planteó la posibilidad de venir a dar esta charla, al principio dudé y dije cuál podría ser el alcance de la presentación. Y en la realidad es que, como mencionó en su prólogo, lo que tienen las energías renovables es que es un negocio puramente financiero. Y eso también se vio en cuál fue la evolución del desarrollo de las energías renovables en Argentina. Haciendo un poco de historia, las energías renovables en Argentina fue uno de los primeros países en Latinoamérica en tener esquemas de promoción de las energías renovables. Fin de los 90, la principal fue la Ley 26.190 en 2006, con la implementación del GERREN, que fue la primera llamada de licitación masiva de proyectos de energía renovable, pero que fue un fracaso. A ver, no funcionó, no porque no hubiera oferentes, sí los hubo proyectos de muy buena calidad. Lo que pasó es que esos proyectos no pudieron financiarse. Y eso fue lo que imposibilitó que se desarrollen las energías renovables, a partir de que, bueno, Argentina, en no tener una apertura muy grande a los mercados de capitales, hizo que coyunturalmente fuera muy complejo estructurar esos proyectos. Claro. Y es por eso que eso llevó a una modificación de la ley, que fue la 27.191, aprobada en octubre del 2015, que es lo que nosotros nos encontramos. En realidad, la subsecretaría, que es donde yo formo parte, fue creada a fines del 2015 con el objetivo de implementar esta ley. Esta ley tiene un primer objetivo, que es lograr el 20% de la matriz de energía eléctrica a base de energías renovables. Es por eso que cuando uno analiza el sector como tal, y acá obviamente no aparecen solo empresas de energías renovables, sino aparecen otras empresas de índole energético o inclusive de sistemas de transporte, hay una necesidad de inversión para poder abastecer y tener un sistema fortalecido desde el punto de vista de suministro, en donde las renovables son el principal actor. ¿Por qué? Porque esta ley hace que de acá al 2025 deberían ingresar aproximadamente entre 8 y 10 gigas de potencia nueva al sistema. Eso es para cumplir con la ley. Yo no tengo la menor idea de medidas de potencia. ¿Qué son 10 gigas? A ver, digamos, llevémoslo, son 10.000 megavatios. Esos 10.000 megavatios son aproximadamente unos 2.500 aerogeneradores. Si uno tuviera que decir, torres de 120 metros, bueno, si llevase energía eólica sería esa cantidad. ¿Cuánto gente? 2.500 aerogeneradores. Si fuera toda energía eólica, si fuera energía solar, deberíamos estar hablando de aproximadamente 30 millones de paneles. Y en términos de consumo, digamos, ¿es lo que consume qué? ¿Una ciudad, una provincia? Mirá, cuando yo te hablaba del 20%, es decir, que el 20% del consumo total de Argentina sea abastecido de energía renovable. ¿Cuál sería un equivalente?
y aproximadamente la mitad del consumo de capital y GBA, que es donde se concentra el 45% de la demanda, ¿no? Es una participación importante de renovables, y es por eso que eso se puso como un objetivo al 2025. Y perdón, pregunta, ¿este objetivo es, digamos, la ley argentina lo puso porque le cayó simpático? O quiero decir, ¿hay un objetivo, hay algún pacto global? ¿Viste que están estos acuerdos El Acuerdo de París, a partir del COP de París, Argentina tiene, a partir de lo que son las NDS, compromisos de reducción de generación de gas de efecto invernadero, donde en el mundo, un país promedio, podríamos decir, el 75% de sus emisiones es energía. Por eso es que las energías renovables son tan importantes en el mundo. Porque para atacar los compromisos de reducción de gas de efecto invernadero, las renovables es el actor principal. Bien. Por eso es que es tan importante. En el caso de Argentina, como es un país agroexportador y el campo genera gas de efecto invernadero, está redondeando el 40%. La generación de gas de efecto invernadero a partir de energía, sobre todo porque también tiene una matriz con algo de hidro, lo cual también es importante. Pero bueno, más allá de eso, el gran desafío es invertir 15.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares en el término de lo que quedan de los próximos 6 años, donde ya vamos a ver que mucho de eso ya fundido o comprometido. Ahora lo vamos a ver. Si seguimos con la siguiente, esto me pareció importante porque entiendo que la audiencia no está familiarizada. Como tematizadora. Esto es a nivel mundial. ¿Cuál es la tendencia de crecimiento de energía? Obviamente el consumo en el mundo sigue creciendo y eso está muy ligado al crecimiento demográfico. Y hoy ya estamos en un estadio en el cual la potencia renovable en el sector eléctrico supera a la térmica, a las convencionales. Es decir, hoy en el mundo se instala más generación renovable que tradicional térmica, ¿no? Y eso es sobre todo por las iniciativas que toma cada país en migrar hacia una matriz sustentable más fuertemente. Y algo importante, como vemos, la mayor proporción es lo amarillo, que es la energía solar, sobre todo porque tuvo una tendencia de costos importantísima, pero algo importante ahí es que aparece algo llamado Small Scale PV, que eso es generación en tu propio punto de consumo, es decir, generación en los techos de tu casa, de tu industria, de tu comercio, etc., ¿no? Y esto es algo importante porque lo voy a mencionar en mi presentación porque es el presente / futuro de la energía, descentralización, etc. Hoy por hoy es lo más eficiente, en términos de costos, digamos, es lo más alcanzable, lo más eficiente para mí, ¿no? A ver, desde el punto de vista eléctrico, generar el consumo es lo más eficiente porque reducís el costo de transporte y distribución. Claro. Ahí se sopesa que ese sistema puede generar más en ciertos sitios, entonces ahí entra una balanza más de mayor generación en lugar de mayor radiación, etc. Pero la realidad es que Argentina, en nivel de recursos solares, es espectacular, por lo cual hay una oportunidad muy importante. Bueno, hablamos de la ley, siempre es bueno, la realidad es que yo soy de formación ingeniero, metido en las renovables, y la realidad es que para poder entender y sustentar el desarrollo de renovables, la clave es el marco regulatorio. Claro. ¿Por qué? Porque alguien que viene a hacer una inversión a 20 años en dólares en Argentina, o en cualquier lugar del mundo, lo que va a ver es cuál es esa calidad jurídica que le permita hacer esa inversión. Claro. Y en esto, la 27.191 fue una ley y terminó siendo un esquema de implementación de innovación a nivel mundial. Y es por eso que Argentina hoy está dentro de los 10 países más atractivos para inversión en renovables. A pesar de... Antes del 11 de agosto. Antes del 11 de agosto, o sea, el 10 de julio, el 9 de julio, el día que fue un martes, Argentina estaba en el ranking número 9 del mundo, de acuerdo a Ernst & Young, tiene un reporte por su atractivo en inversión. Y ahora lo vamos a ver, los resultados obviamente terminan siendo esa consecuencia. Brevemente en cuanto a esto, 20% de la matriz a base de energías renovables en 2025, diversificación geográfica y tecnológica, es por eso que hoy hay proyectos en 21 de las 23 provincias, sacando Ciudad de Buenos Aires como jurisdicción, lo cual es muy federal y cada uno de aquellos que nos estén del otro lado viendo, en el distinto lado de las provincias de Argentina, van a ver proyectos en su cercanía. Tiene obviamente un incentivo fiscal muy importante, como un esquema de promoción, muy importante, un esquema de promoción de incentivos que ayudó
en mayor parte a que se genere una cadena de valor local. Es decir, hoy si vos utilizás componentes locales, tiene un beneficio impositivo, y eso significó que haya fábricas de aerogeneradores o de torres o de estructura de montaje, etc. Perfecto. Y por último, y no menos importante, el FODER, ¿no? El FODER hoy es el key feature, como decimos cuando nos toca ir a contar esto en el mundo. Es un fideicomiso que opera como garantía para esos contratos en distintos niveles. Tiene distintas escalas de garantía que termina impactando positivamente en el costo de la energía. ¿Por qué? Porque como las renovables son inversiones de capital intensivo, vos tenés en cuenta que si hablamos de un 30 equity, 70 financiamiento, un financiamiento caro termina impactando en la tarifa en forma muy importante. Por eso es que el éxito de las tarifas que conseguimos fue estos esquemas de garantías de invertir en un mercado emergente como si estuvieras en un país desarrollado. Dos preguntas de situación. Ahí dice 16% en 2021. Sí, si querés, en la siguiente ahí vemos los datos. Sí, quería entender el porcentaje de cumplimiento de eso, digamos, cómo venimos hasta ahora. Ese 12% de 2019 ya es dato, no es deseo. Vamos a ver información sobre cómo venimos al día de hoy, al punto de que lo que voy a presentar, como te lo pasé el lunes, está desactualizado. O sea, esa es la vorágine que tenemos en proyectos que se están inaugurando semana a semana. Lo importante es que esta ley fue diseñada en el 2013 y fue aprobada en 2015, o sea, hubo un delay de 2 años que hizo que los porcentajes hayan quedado fijos. Es decir, en lugar de que la ley diga a partir de la reglamentación de la ley tantos años para llegar a tanto porcentaje, estaban fijos los años. Entonces se perdieron 2 años de desarrollo. Entonces, al 2018 o mismo 2019, hoy tenemos 153 parques entre construcción y operación, que equivale a alrededor de un 15%, aunque obviamente están en construcción, ¿no? Claro, okay. Hoy, por eso es que hoy los números vemos como que no, que en algunos casos, algo muy interesante, obviamente para los que les interesa el tema, en la web de Camesa uno puede ver cómo es la generación horaria de renovables. Okay. Y el fin de semana se están logrando cumplimientos del 13%, ¿no? O sea, tengamos que esto antes era el 1.8% hace 2 años. O sea, es una de las tasas de crecimiento de participación en renovables más altas que se vean en la región, ¿no? Increíble. Bueno, ¿cómo se lograron estos resultados? A través de unas licitaciones que hicimos, que se denominaron Renovar, ese fue el nombre que adoptamos, en el cual hicimos distintas licitaciones y hoy llevamos adjudicados 6.3 gigas, ahí están faltando una tercera ronda que llamamos mini REN, en donde hoy tenemos casi 6.5 gigas por un total de aproximadamente 10.000 millones de dólares de inversión. ¿Alguno de estos proyectos entró en peligro recientemente o se espera que se siga cumpliendo lo que ya está adjudicado? A ver, Renovar fue diseñado para esta situación. Okay. O sea, a prueba de Argentina. A prueba de Argentina, ¿no? Y claramente en estas semanas, ojalá no sean meses, pero sí en estos periodos que nos encontramos hoy actualmente, es donde se está poniendo a prueba, en donde, bueno, el control de cambio estamos tratando de entender cómo impacta y estamos trabajando con el BCRA para entender cómo puede, porque la complejidad, este esquema de financiamiento, este esquema de garantías, ahora lo voy a contar más a detalle, lo que te permite es realizar project finance, es decir, financiar ese proyecto sobre el flujo del proyecto y salir de unas garantías corporativas, como puede ser cualquier inversión que se hace en Argentina en obra de infraestructura, generalmente, ¿no? Okay. O sea, hoy hay bancos internacionales, multilaterales, ECAs en el mundo que están financiando proyectos con la simple garantía del flujo que van a recibir. Okay. Y eso es gracias a lo que vamos a ver en la siguiente filmina o slide en cuanto a cómo se hace este esquema de garantías. Los contratos, hoy el off-taker, o sea, quien compra energía es Camesa, quien es el operador del sistema, es un contrato a 20 años en dólares, 20 años en dólares, el cual se firma ese contrato por un lado y por el otro lado se firma un acuerdo de adhesión sobre este
FODER, que opera como un organismo de garantía de pago y terminación. Son los dos niveles que ahora en la próxima lo vamos a ver más en detalle, en el cual vamos a ver que tenemos distintas cascadas, ¿no? O sea, hoy el primer nivel es el comprador, el off-taker, quien es responsable de pagar esa energía, Gamesa. Okay. Hoy en un esquema de subsidio, o sea, Gamesa ¿qué hace? Se da vuelta y le cobra la energía a la demanda. Claro. Pero ¿qué pasa hace 15 años en Argentina? Es que cobra una parte. Otra parte viene del tesoro. Ok. O sea, Gamesa cobra todo. Lo que cambia es que en lugar de pagar todo el consumidor, paga una parte del consumidor, una parte del Estado. Una parte del Estado. Bien, donde hace 4 años era casi el 90% pagaba el Estado. En julio era el 60%. Hoy 60% pagaba el Estado en julio. El 60% pagaba la demanda, había todavía un subsidio del 40%. Hoy con la devaluación y a tarifas todavía fijas, volvimos al 50%. Me rompiste el corazón con esto. Todavía estamos como a 50% de distancia de estar pagando una tarifa plana. Una tarifa plena, no plana, una tarifa plena. Al que le interese y le interesen los números, le recomiendo que vea cuántos fueron los aportes del Tesoro Nacional año a año en los últimos 15 años y va a entender muchas de las cuestiones fiscales que ocurrieron en Argentina, ¿no? La energía en Argentina se ha convertido en uno de los costos, si se quiere, más grandes desde el punto de vista de la erogación del Tesoro Nacional. Como consecuencia no solo en eso, sino consecuencia en el mal uso de la energía, ¿no? Me tocó, yo estoy a cargo también de eficiencia energética, de estar hace unos días con la UIA, en donde estamos haciendo unas mesas para atender un programa de eficiencia energética, y en donde las temáticas que se tocan es, bueno, hoy tenemos un extra costo que antes no lo teníamos, que era la energía, y bueno, tenemos que entender cómo optimizamos. Lo manejo mejor. Ahora no importa. Ahora no importa. Hay empresas que no tomaban la energía como un costo, o sea, al producto no tenía la variable de energía, ¿no? Bueno, estas cuestiones son las que originaron esto. Pero bueno, volviendo al tema renovables, si por algún problema Gamesa no paga por esa energía, es decir, no lo cobra la demanda, que eso no ocurre, sino el Tesoro Nacional no le aporta, en el caso de continuar con un esquema de subsidios, no le aporta esos fondos, Gamesa puede solicitar al FODER. En distintas rondas hubo distintos meses de cobertura. En la primera ronda, que queríamos dar una señal, fueron 12 meses, es decir, cada contrato tiene en la cuenta del FODER 12 meses de energía que potencialmente podría generar para backstopear, para decir de alguna forma, ese contrato. ¿Okay? En la ronda 2 fueron 6 meses, en la ronda 3 fueron 3 meses. Obviamente fuimos entendiendo que desde el lado del sector privado el año era bastante, pero fue una buena señal y después lo fuimos reduciendo. Pero bueno, hoy hay cientos de millones de dólares en el FODER para respaldar esto. ¿Y qué se logró? Una baja sustancial de costo de energía, ¿no? O sea, en octubre del 2015 se firmaron contratos de energía eólica por $110, 18 meses después, no, perdón, 18 meses después se firmaron contratos por $56, es decir, menos de la mitad, y 24 meses después o 26 meses después se firmaron contratos o se adjudicaron contratos por poquito menos de $40. O sea, esto es el impacto de bajarle riesgo al proyecto, que obviamente termina impactando en las tasas de financiamiento que uno accede, ¿no? Esto es un esquema para brindar inversiones de capital. Esto es energía, esto es rutas, esto es cualquier cuestión que conlleve pagos a largo plazo. También es baja de tarifa para el consumidor, ¿no? Obviamente, hay un impacto. O sea, esto alguien siempre termina pagando, ¿no? Sí, claro. O sea, y siempre somos los ciudadanos argentinos, o ¿no? indirectamente a través de los impuestos, que es lo que va a cubrir el subsidio, o directamente a través del consumo, estamos pagando un tercio menos por esta energía renovable que hace 2 años. Bueno, el segundo nivel de garantía, ese es el primero, el líquido, son letras del tesoro que están alojadas en el FODER, que lo que permite que en caso de que cambien ciertas condiciones especificadas en el contrato, como puede ser inconvertibilidad, intransferibilidad, o sea, es decir, si el proyecto no puede convertir sus pesos, porque Gamesa paga en dólares, pero al tipo de cambio del día en pesos, no puede transferirlo a dólares, puede ejercer el put, puede decir, yo me salgo del proyecto, comprame el proyecto Estado Nacional.
Ok, y tiene letra del Tesoro para respaldar esa acción. ok. Y por encima de esto, que lo utilizamos en la ronda 1 y 2, es garantía del Banco Mundial. Es decir, había una garantía opcional que aquel proyecto que quiera decir, mirá, yo creo que la garantía 1 puede ocurrir. Puedo creer que la garantía 2 no me la pueden llegar a pagar. Bueno, voy a una garantía del Banco Mundial, que el Banco Mundial me dice que en caso de que se cumplan estas condiciones que te hagan salirte del contrato, el Banco Mundial te va a pagar por ese activo. Ok. No amortizado, ¿no? Al momento de realizar ese put. Por eso es que en las siguientes vemos cómo son estos flujos de cómo opera. Esta es la garantía líquida, cómo está cada uno de los actores, donde aparece Camesa, donde aparecen los consumidores, donde aparece el generador y donde aparece el FODER, en cómo es este flujo, Ok. para que el proyecto queda respaldado ante un inconveniente de cobrar este tipo de su contrato, ¿no? Que obviamente lo va a necesitar, no solo para recuperar la inversión, sobre todo para pagar el financiamiento de este proyecto, ¿no? Ok. En la siguiente, esta es la garantía por liquidez, la siguiente tenemos la garantía por terminación, que esta es en donde en caso de que exista uno de los causales de rescisión, inconvertibilidad, intransferibilidad, que la garantía líquida queda extinta, es decir, que se utilicen los fondos de esa garantía, etcétera, el proyecto puede ejercer el put. En realidad el proyecto puede decir, me voy al mercado a término, que me voy a venderle a un privado, que eso también lo habilitamos y con un gran éxito en el último año y medio, o bien le vendo el activo al Estado Nacional y el activo nacional tiene que pagarme los activos no amortizados y para eso está esta letra del Tesoro y el Banco Mundial, como te comentaba recientemente. Bueno, ¿qué generó esto? Sí. Obviamente, un atractivo importante. 2016, agosto del 2016, si mal no recuerdo la fecha, pasó tanto que ya se me confunden las fechas, habíamos puesto en oferta 1000 megas, recibimos ofertas por 6000. 4 meses, 5 meses después de que se resolviera el tema de los holdouts, ¿no? Ahí lo pagaban a 110. No, acá se recibieron las ofertas por debajo de los $60. Ah, mira. Estos son los resultados de... los 110 eran contratos, algunos 1 a 1, otros Genren que venían a... esos eran los que se refirmaron esas reválidas en octubre del 2015. Ok. Pero esto es, cuando vos le das al mercado reglas claras, un proceso transparente y competitivo, ocurre esto. Lo primero, 6 veces lo ofertado, y estos proyectos ready to build, es decir, proyectos estructurados en los cuales desde 100.000 hasta, me animaría a decir, $1.000.000 en el desarrollo de un proyecto, ¿no? O sea, eso es el costo que tiene en función de distintos tipos de tecnología de presentarse. Okay. En el caso de eólico requeríamos un año de medición de recursos, o sea, tenías que hacer una inversión, tenías que tenerlo ya de antemano contemplado. Bueno, recibimos 6 ofertas. 6 veces lo ofertado. En el segundo caso, en la ronda 2, recibimos por 8. Recibimos casi 10 gigas de proyectos de inversores, y ahora lo vamos a ver en los datos, de todo el mundo queriendo invertir en Argentina. Qué locura. Y esto, ya que recibieron 6 veces, ¿se mantuvieron con lo que estrictamente inicialmente habían pensado licitar o ampliaron? En la caso de ronda 1, hicimos de vuelta una licitación, o sea, si sacamos una ronda 1,5, es decir, aquellos que estaban... Claro, aquellos que no adjudicaron, dijimos, volver a licitar. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué lo hicimos? Porque vimos que había un spread bastante alto entre los competitivos que adjudicaron y los que no. Okay. Porque muchos entendieron, no sabían cuánto iban a ofertar, entonces especularon. Y cuando vimos, acá el mercado ve, vayamos a licitarlo nuevamente, y obtuvimos una baja casi del 10% en una ronda contra 1,5. En la ronda 2, eso no pasó, ya todo el mundo sabía lo competitivo y lo atractivo que era Argentina. Entonces todos los proyectos estuvieron muy finito en precios, por lo cual decidimos invitarlos a adjudicar a precios más bajos de los que ellos habían ofertado, y la mayoría accedió a hacerlo. Okay. Entonces por eso adjudicamos más gigas en lo que fue la ronda 2. Por eso es que se habla de ronda 1, 1,5 y 2. Y 2, ok. Bueno, esto es claro, ¿no? Cuando vos le bajás el riesgo, el retorno es exigido menor, y eso termina impactando en precio. Y eso es un ahorro de cientos de millones de dólares para el ciudadano argentino. Claro. Tanto sea por el pago de tarifas en caso de que continúe un esquema de subsidio, o bien por impuestos, ¿no? Claro. O sea, lo loco en Argentina es que nosotros pensamos que la energía es gratis, y la realidad es la que la pagamos siempre
alguien lo paga y somos nosotros mismos con nuestros Claro. impuestos. Y lo mismo con el riesgo también. El riesgo no es gratis. El riesgo en este caso es bien tangible, cómo te impacta sobre el precio de la energía. Y es por eso que desarrollamos este esquema Claro. de risking, para decirlo de alguna forma, que te permite esto, ¿no? Lograr tarifas de la región. O sea, yo me acuerdo que cuando nosotros dentro del equipo siempre hacemos un PRODE o una apuesta de cómo van, y siempre perdemos. O sea, siempre perdemos. El mercado es mucho más agresivo de lo que nosotros creemos. Y eso que nosotros sensibilizamos mucho cómo viene el mercado, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de que es un esquema que funcionó. Hemos adjudicado este año contratos. O sea, la ronda 3 fue este año, ¿no? O sea, con un año complejo de elecciones y hubo interesantes ofertas. Y lo bueno de esto es que los precios en promedio, o sea, eólico y solar son bastante más bajos del costo de la energía. O sea, inicialmente la ley tenía como un objetivo generar una matriz más limpia. Es decir, generar menos impacto de base de efecto invernadero. Vengo de participar en una presentación con lo importante desde el punto de vista dañino que se está generando al ecosistema en estos últimos años por la mala generación de gas de efecto invernadero, y esta es una solución directamente para eso, y es por eso que vemos que, y se están viendo en algunos de los proyectos, mucha movilización de carteras de financiamiento sofisticado que buscan low carbon investment en renovables, ¿no? Claro. O sea, esto es una inversión puramente financiera. A ver si entiendo, porque o sea, hay fondos de inversión, fondos comunes de inversión, que no solo tienen como objetivo ser redituables, sino que además tienen objetivo de ser limpios. Sí. Y tener esos green, esos fondos verdes, digamos, ¿no? Entonces uno de los objetivos que tienen, por ejemplo el Portfolio Manager, es no solo rentabilidad y demás, sino pensar en qué efecto genera sobre el ecosistema los proyectos en los que están invirtiendo. Sí. A ver, hoy vamos a hábitos de consumo, ¿no? O sea, hoy vos en la mayoría de los países de Europa en donde uno puede vivir, uno puede elegir si quiere energía renovable en su casa o no. Es decir, le llama a la distribuidora y le dice yo quiero energía renovable. Y está dispuesto a pagarlo más. Entonces, hoy esa sofisticación lógica, porque ve lo que está pasando en el mundo, termina cascadeando en la inversión. Es decir, yo quiero una cartera que sea medioambientalmente positiva o que tenga, y obviamente renovables es, primero, porque no tiene riesgo. O sea, tanto en Argentina, por este esquema que sea complejo, pero que te baja el riesgo. Hoy si vos me decís, yo quiero invertir en una energética, ¿no? De las que hay, hoy esa energética tiene un portafolio de proyectos térmicas a través de las distintas resoluciones que se han que hemos sacado desde el 2006, que son contratos con un PPA muy parecido, es decir, contratos de potencia o de energía, depende de cada caso. Ambos son de potencia en realidad. Y que en un caso, la térmica, hoy si Camesa no le paga, incumple el contrato, versus uno de renovables, que el caso de que si Camesa tiene una. Entonces hoy, si vos me decís, yo busco en una energética en Argentina que esté en el sector eléctrico, y lo más seguro es esto. Y a ver, nos estamos metiendo en temas más de inversión en la bolsa. Entonces, ¿qué empresas argentinas tienen de estos proyectos funcionando? Mira, hoy la mayoría del sector eléctrico han participado en Renovar o en el mercado a término. Tenemos Pampa, Central Puerto, Pan American, Capex, que tiene con su proyecto de Diadema. YPF muy fuerte en participar. Después tenemos empresas de energía de distintas partes del mundo. Tenemos francesas, tenemos americanas. AES también está muy activo tanto en el mercado a término como en renovables. A ver. Para un tema, perdón, yo me meto en temas más de casa de bolsa, digamos, que es donde estamos acá, para que se entienda, ¿no? Estas empresas, entonces, cuando uno ve, digamos, los ingresos que tienen estas empresas, como Central Puerto, como YPF, tienen un área de negocios o tienen un área de ingresos dentro de todo su combo que está relacionado a estos proyectos. Sí. Entonces, y para los fines financieros, es prácticamente como si una parte de su capital lo tuviesen invertido en un bono
¿Por qué digo un bono? Porque en realidad es un proyecto que paga un interés, que es justamente el ingreso que tiene por venta de energía. Este ingreso está en dólares y está garantizado y tiene no sé, 20 años. Tiene 20 años de contrato. 20 años de contrato. Entonces es como si parte del capital de esta empresa estuviese invertido está invertido en este proyecto que tiene un comportamiento como si fuese un bono garantizado, ¿no? A ver, sí, tal cual. Okay. O sea, hoy vos tenés un proyecto que está en un mercado regulado y ese mercado regulado tiene una tarifa en dólares con este esquema sofisticado de garantías y por el otro lado tenés el riesgo tecnológico que no existe. Claro. Porque hoy las renovables hoy se instalan en el mundo por año más potencia renovable que térmica tradicional. Claro. O sea, hoy ya hay una vuelta que no vuelve. Claro, ya o sea, las renovables hacerlo. Que eran snob, claro, que eran algo nuevo, hoy es la realidad. Claro. Hoy cualquier desarrollador, y me animaría a decir que en la mayoría de los países del mundo que está pensando su matriz, que acompaña el crecimiento demográfico, invierte en renovables. Claro. Salvo que tenga algún impedimento, como puede ser en países emergentes, en donde invertir en renovables, por la dificultad de acceso al capital, hace que sea oneroso la tarifa. Okay. Pero en Argentina, Argentina la realidad es que este cliché de recursos naturales, claro, etcétera, claro, hoy tenemos los recursos más altos de eólico a nivel mundial onshore, es decir, en tierra. Los recursos de mayor cantidad de viento están en Argentina, okay, por factores de planta arriba del 60%. Y en el caso de la Puna, por ejemplo, como otro caso paradigmático, claro, tenemos un sol único en el mundo también, ¿no? Entonces, claro, bueno, eso significó, si vamos a la siguiente, sí, resultado, ¿no? Esto es un mapa de dónde están los proyectos, ¿no? Tenemos proyectos en la Patagonia, tenemos proyectos... Mirá, lo loco, ¿no? Uno habla de la Patagonia como el granero de viento del mundo, claro, claro. Y tienen razón, porque el principal proyecto es Manantiales Ver en YPF en Chubut, que tiene un factor de planta del 60%. El segundo, ¿adivina dónde está? ¿En qué provincia? Después de Chubut. Sí. Y me vas a decir uno que seguro que no la invoco. Es verdad, muy anunciado. Provincia de Buenos Aires, no sé. Provincia de Buenos Aires tiene muy buenos recursos, Córdoba. Córdoba okay, tiene el segundo proyecto de recurso en Argentina. O sea, en Córdoba, en el medio del país, tenemos inclusive muy buen recurso solar. Pero está bien, Córdoba me parece, ¿no? Es la única provincia que está presente en los 4 mapitas. Sí. O sea, que tiene los 4 tipos de... La realidad es que Córdoba, en materia de energía renovable, tanto para esto como también para... La mayor cantidad de potencia está en Buenos Aires, y es lógico porque está cerca del consumo. Está bien, claro. Pero Córdoba, en materia de eso, tiene todas las tecnologías, como podás ver, y por otro lado, en materia de generación distribuida, que es lo que vamos a ver si nos da el tiempo, es una de las que más se está tomando la avanzada en el desarrollo de eso, con políticas de promoción propias, etc. Bueno, esto es una cobertura de todas las tecnologías, eólico, solar, en gran parte del centro y norte del país, bioenergía, que es la posibilidad de utilizar recursos. Bueno, esto es importante, porque hay muchas empresas, Adecoagro, por ejemplo. Claro. Adecoagro tiene un proyecto que inclusive se le hizo, fue un tema, estaría bueno que si tienen la posibilidad de ustedes charlarlo, que lo cuenten, era la posibilidad de crecer en producción. Tenían una limitante que era qué hacen con los residuos de un tanque, por ejemplo. Ajá. No puedo crecer porque tengo residuos del purín, el purín es de los cerdos, la caca de las vacas, sí, y me limitaba en poder crecer. Bueno, ¿qué hicieron? Lo trataron con un contrato de renovar que pudieron financiarlo gracias a tener una tarifa, y hoy permitió que ese proyecto se expanda en producción y ser uno de los proyectos de tambos más icónicos de Argentina, ¿no? Bueno, esto gracias a la tecnología, ¿no? Adecoagro, aclaro, cotiza en la bolsa, pero no en Argentina, en Estados Unidos, con el ticker agro, a no confundir con el agro local, que es agrometal, ¿no? Ok, perfecto, buen comentario. Okay. Y así, si recorremos, hay muchas otras empresas que directa o indirectamente tiene un impacto bursátil, en donde lo que son manufacturas. Hay un montón de otras empresas que hoy están resolviendo problemas de residuos que, no nos olvidemos que más allá de este caso que yo te conté de expansión de sistema de producción, el problema que tenemos es que puede hasta ser un problema de temas ambientales, ¿no? Claro. O sea, en la provincia de Buenos Aires hay momentos en los cuales me han llegado cifras de que se cierran 5 frigoríficos por mes, wow, por semana, okay, por problemas ambientales, ¿no?
O sea, lo crítico de no resolver problemas de disposición final de residuos. Bueno, acá esto lo quisimos orientar ahí y es una solución y hoy hay más de 300 megas, más de 70 proyectos en toda esa región que está... Claro, porque acá te lleva a otro tipo de empresas que piensan en energías renovables, ¿no? Porque hasta recién hablamos de, no sé, YPF, Central Puerto, digamos, que generan energía para venderla. Pero tenés muchas que en realidad lo están haciendo para su propio consumo y como un método también de utilizar sus insumos. Win-win, es decir, tengo un residuo, no sé qué hacerlo, puedo tener un contrato y tener un proyecto que pueda apalancarlo sobre ese proyecto de inversión y así lo hicieron. Claro. ¿No? Bueno, este es el resultado, ¿no? Lo que vimos antes es teoría, ¿no? Okay. Es adjudicado, papelitos firmados, Okay. es decir, papelitos firmados con completion bonds importantes, ¿no? Sí, Tenías $250.000 por mega de bono y si no llevabas al COD, es decir, al momento de generar, se ejecutaron. Tenemos 2 casos en los cuales estamos ejecutando garantías, pero lo importante es que hoy, de más de casi 260 proyectos, 151 proyectos, perdón, 153, esta es la que está desactualizada, claro. Hoy están o en operación, hay 53 en operación, o bien en construcción, 100 en construcción. Y este es un total de casi, con esta nueva actualización, de casi $8.000 millones. O sea, $8.000 millones comprometidos con financiamiento estructurado en Argentina en los últimos 24 a 30 meses. ¿No? O sea, si hay alguna industria que en estos últimos años se desarrolló como nunca, es la renovable, que terminó impactando en casi 10.000 puestos de trabajo, con no solo proyectos, sino con 9 fábricas, 2 de aeros, Vestas, el principal proveedor. Un dato de color muy interesante es, Vestas es el principal proveedor de aerogeneradores del mundo. Danesa, un ejemplo ideal para entender de promoción industrial en un país. Vestas es en Dinamarca. Bueno, Argentina representó el año pasado, en 2018, el tercer mercado mundial. Mirá vos. La atractividad, cuando uno ve esto de Ernst & Young, yo te comentaba como indicador, no es porque hagamos las cosas lindas, sino porque tanto los tecnólogos como los desarrolladores de proyectos vieron a Argentina una oportunidad y vinieron a invertir fuertemente por cómo se estructuró esto. Bueno, 5 proyectos, 5 plantas de torres, 2 de trackers, que es donde se montan los paneles. Bueno, estos son los números, ¿no? Hoy estamos, a diario hay picos de 13% de participación, cuando hace menos de 18 meses estábamos menos del 2%, ¿no? Con ese componente, ¿no? 53% eólica, 24% solar, 19% biomasa, ¿es lo otro? Es biomasa el 19%, es lo que hoy está estructurado. En el anterior se veía casi más de 3 gigas eólicos, casi 2 solares, y después el resto de las tecnologías complementa, ¿no? Mucho eólico, muy buen recurso. La realidad es que Argentina tiene muy buen recurso eólico. Y por el otro lado, la solar también con excelente recurso en otros sitios. Bueno, ¿de dónde vino esta plata, para decir de alguna forma? Que es un montón. Sí. La realidad es que vino de todos lados. Mirá vos. O sea, acá tenemos cada uno de los países donde vinieron los orígenes. Acá desmenuzamos las inversiones para entender de dónde venían, tanto en equity como en deuda. Y vemos que viene de todos lados, ¿no? Tenemos en Argentina, es el principal, mucha componente de equity, y esto es lo que vos comentabas hace un rato, las energéticas argentinas jugando un plan muy activas, que obviamente con equity propio, que después salieron a buscar financiamiento de todos lados, de multilaterales, de ECAs chinas, de ECAs americanas, o fondos de inversión americanos, de Alemania con ECAs, Francia también con alguna ECA, Dinamarca también, la ECA danesa tuvo mucha participación. Bueno, como vemos, financiamiento de todos lados del mundo que hace que sea posible el desarrollo de inversión. Claro. Esto es un ejemplo de que con reglas claras, los mercados de capitales les interesa invertir. Claro, sí, bueno. En un esquema muy, muy competitivo, ¿no? Sí, ya lo mostraste al principio, el esquema de garantías más el esquema de pagos, digamos, te brinda esta oportunidad de inversión. Bueno, este es un snapshot muy grande, 244 proyectos, 6.400 megas, 9.000 millones de dólares de inversión. Vos me preguntabas hace un rato cuánto era en energía. Bueno, esta energía de estos proyectos significan casi 6 millones de hogares alcanzados por energía renovable. Es decir, en Argentina hay 16 millones de usuarios eléctricos. Sí. Bueno, si lo llevamos a los hogares, que son los que menos consumen, tenés que 6 millones de hogares se podría decir que estarían abastecidos
100% para energía renovable gracias a los proyectos que ya están adjudicados. Increíble. Bueno, Impresionante. la realidad es que esto, y es una discusión, ¿no? Porque ahora viene hacia cómo seguimos, ¿no? Ante un posible cambio de estrategia de energía. Bueno, o sea, esto es una oportunidad de inversión. Hoy, y tengo la oportunidad gracias a mi posición de ir a visitar muchos proyectos, de ir a visitar industrias, y la realidad es que hoy lo que yo estoy viendo, que aquellas industrias que en una situación compleja como la de este año se diferencian, es exportando producto diferenciado, Claro. y en muchas oportunidades ese producto diferenciado está ligado a la sustentabilidad. Y no es la sustentabilidad naif, sino sustentabilidad de productos orgánicos, de productos con baja huella de carbono. O sea, creo que esto hoy no se ve, a futuro va a ser una etiqueta que los mercados de consumo más desarrollados te lo van a pedir. Claro, increíble. Y una pregunta más en lo... Perdón, no sé si no me estoy adelantando. Sí, decime. No, perdón. No. Ahí vamos a la siguiente, que era una foto de cómo habían sido los proyectos, la industria que acompañó local, donde también hubo una inversión importante, pero comentar. No, yo estaba pensando más en términos de cada individuo, digamos, ¿no? O sea, cada uno de nosotros podemos generar energía, o sea, no sé, en el techo de mi casa. ¿Puedo generar energía? ¿Puedo vender esa energía? ¿Gano plata haciendo eso? Bueno, a ver, lo que vimos hasta ahora es... a mí me llega energía renovable porque me llega por la red, porque alguien lo hace por mí, el Estado, o bien un gran usuario, son 6.000 y pico en Argentina, que pueden salir y decir yo no quiero que el Estado me provea la energía, o Camesa, en realidad no es el Estado, y yo contractualizarme con un parque, ¿no? Eso ya va el mercado a término, que también fue muy activo, y ahí casi todos los jugadores fueron energéticas locales o empresas O sea, energéticas. vos le compras energía a otro, no a Camesa directamente. Coca-Cola, Quilmes, las cementeras, Alvar, o sea, hasta bingos. O sea, hay bingos que han comprado energía renovable. O sea, hay un montón de actores industriales que contractualizan con IRSA, creo que estaba con un proyecto también atrás de interés internacional. Bueno, una oportunidad. Ahora, ¿qué te permite la energía renovable? Y ahora sí, me diste, la verdad, parece como si hubiéramos practicado esto al próximo. Sí, la siguiente es generación distribuida, ¿no? Que esto es lo que es el futuro y presente de la energía renovable. Vamos a casos, el mercado americano, por ejemplo. El mercado americano podría tener una similitud con el mercado argentino de energía, porque tiene petróleo, obviamente a otras proporciones. Tiene algo de renovables, pero tiene una industria de oil and gas importante, no tan representativa del PBI, porque obviamente un oil and gas no te potencia una economía, o sea, es una partecita. Más allá de que acá creamos que Vaca Muerta va a salvarnos como país, eso es otra discusión. Te vamos a invitar a otra charla para que nos cuentes por qué eso. Más allá de eso, hoy lo que te permite es que en Estados Unidos la industria energética que más mano de obra emplea es aquella que instala paneles en los techos. Mira. O sea, si vos haces un mapeo de las empresas, actores, y tenemos algunas que cotizan, la mayoría cotizan doble en bolsa. Claro. O sea, el caso Solar City devenido en Tesla, pero así como esa hay un montón que cotizan en bolsa en Estados Unidos, que lo que hacen es desarrollar y colocar sistemas de fotovoltaico en los techos de las casas o industrias, ¿no? Bueno, y eso hoy es una industria tan fuerte que es la principal empleadora de mano de obra en Estados Unidos, ¿no? Y así pasa, Brasil está teniendo un boom muy parecido, un crecimiento exponencial de los paneles en los techos. Bueno, y en Argentina no nos fuimos atrás, nos quedamos atrás. Y en 2016 empezamos con un proyecto de ley y fue aprobado en 2017 y lo estamos implementando, y ahora voy a contar un poco los pormenores. ¿Qué significa esto? Y la realidad es que yo, si fuera una energética, no sé si me preocuparía, ocuparía, ¿viste? A veces te preocupás, ¿dónde están los límites? Pero prestarías atención. A ver, vamos a actualidad. Hoy una energética, ¿dónde la tenés? La tenés en generación, la tenés en transporte, con Transener, por ejemplo, con alguna. La tenés en redistribución, como puede ser alguna Edenor o Edesur, con distintos actores atrás de esas.
y después tenés la demanda, ¿no? Entonces vos tenés actores muy concentrados, Claro, pocos, y muy cada concentrados paso para el siguiente. en esquemas oligopólicos, monopólicos, etc. Bueno, ¿qué es el futuro? Es que todos estos actores se entremezclan. Es decir, yo tengo un generador en el techo de una casa. Claro. Es decir, tengo para dar nombres, y una empresa muy importante, con la realidad muy activa en participar en renovables, Pampa, por ejemplo, tengo un Pampa en el techo de mi casa. Claro. Soy un Pampa. Claro. ¿No? Es decir, genero mi propia energía. Bueno, y eso es posible. La realidad es que es posible hoy en día, normativamente, porque hay alguien que te lo permite hacer, pero por el otro lado tienes una conveniencia para poder hacerlo. O sea, el costo, mira, yo empecé a especializarme en energía solar en el 2009, ¿no? Yo vengo del oil and gas, tuve un llamado divino, De la naturaleza. divino, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y bueno, de ahí me volqué espiritualmente hacia las energías renovables. Hoy, como claramente, la posibilidad de desarrollar un sector y muy contento de eso, pero bueno, más allá de eso, en ese momento el costo de un panel, de un sistema para una casa, hablando rápido en números, Sí. estabas en el orden de los $15.000, $20.000. Uf. Decía, yo quiero poner un sistema, $15.000, $20.000. Hoy, ¿Para mantener completo tu casa o para...? o sea, depende mucho del consumo que vos tengas, pero Ok. con esa a $7, ponele que pueda llegar a estado en ese momento, $7 el watt instalado, instalabas 3 kilowatts por esto. Bueno, hoy instalás, hoy 20.000 pico. Hoy lo instalás por 4.500. Mirá vos. O Ok. sea, 4.000. Claro. O sea, bajó tanto el costo que hoy es, y a mí me gusta siempre, y los chicos del equipo se ríen cuando hago este comentario, a mí el DBH de las ventanas, ¿no? Ajá. ¿Viste el doble vidrio? Sí, Entonces, sí. si me hago una casa, tengo que poner DBH. Claro. Oye, El doble vidrio, sí. existe hace 20 años, pero Sí, sí, sí. hoy como fuiste el vecino lo tuvo, DBH, Sí, sí. bueno. Y a lo mejor hacen paredes cerámico de 16 que Sí, sí. tocas y está helado en invierno Claro, y perdés claro. toda la energía por ahí. Claro, pero Bueno, sí, sí. Pero le pusiste el DBH y te gastaste $30.000 en. Bueno, Claro. hoy esto que te genera un ahorro en 20 años te permite una solución energética, ¿no? Y cuando vos lo pones tengo que hacer una casa de 100, 150 metros cuadrados, $3.000 no representa una inversión sustantosa. Por eso es que en Brasil está ocurriendo esto. En Pero muchos países. yo no pago energía. O sea, yo si soy... O sea, ¿cómo funciona? Mirá, a ver, y a mí me gustan mucho tendencias y A ver. quiero contarte esto, A ¿no? ver, Porque ¿cómo es? para llevar a números lo que yo te comentaba recién. Ahí tenemos cómo es la difusión de las tecnologías en una casa. Ok. ¿No? Entonces vos decías, esa es una curva S que se denomina, que es cómo es la adopción, ¿no? Al principio tenés los primeros adaptadores, Ok. los primeros, Está bien. sí. Después aquellos que son los tradicionales y por último el rebaño que sigue a la tendencia. Ok. Y este es un claro ejemplo de lo que pasó con la electricidad, con el teléfono, con el aire acondicionado, con el televisor color, con el microondas. Bueno, se cree que la fotovoltaica va a seguir esta tendencia. Ok. Ligado a almacenamiento, es decir, no solo paneles, sino también sistema de almacenamiento. Es decir, que vos Ok. vas a consumir lo que no consumís, lo entregás a la red, pero si necesitas acumularlo en la red, en una batería, lo acumulás. ¿Por qué te cuento esto? Porque tradicionalmente la tecnología es, yo consumo, si yo en ese momento del día no estoy consumiendo, lo entrego a la distribuidora y la distribuidora me paga por esa energía. Ok. Ok. Y vos tenés un saldo. Una Y vos- cuenta corriente de energía, Tal digamos, cual. tenés un saldo. Entonces vos dimensionás, decís, bueno, yo primero haces un análisis de cómo es la curva de consumo en mi hogar o mi industria, y después veo, bueno, si pongo este sistema y inyecto tanto y me lo reconocen a tanta plata y esto, si quiero irme a cero, todo es ahorro. Claro, sí, Vos sí. pones un panel y es equivalente en ahorro. Pones dos, Claro. es equivalente en ahorro. Tres, Claro, y así claro. hasta lo que te permite que la máxima potencia contratada como límite de potencia. Pero en un hogar es fácilmente posible irte a costo neutro, Ok. ¿no? Y perdóname, yo Sí. soy un animal de esto de energía, entonces... Con una casa normal, con un techo a 2 aguas normal, digamos, ¿me alcanza con esa superficie para los paneles Sí. o tengo que poner todo el jardín, digamos? Mirá, no. A ver, en la mayoría de las casas te sirve y obviamente lo ideal es que sean eficientes en el consumo, Ok, pero me animaría a decir que una casa generalmente el mayor consumo viene por climatización. ¿No? claro.
Entonces, ahí es donde es proporcional el volumen, ¿no? Si tengo una casa muy grande y voy a necesitar mucha climatización, Claro. voy a tener más techo, Claro. entonces voy a poder usar el techo Claro. para poder abastecerla. Entonces, ahí hay cierta proporción, pero a ver, lo que es hoy es que, y a su vez, si vamos a la siguiente, vamos a ver que este esquema que se ha... O sea, lo bueno de este esquema es que Argentina llegó tan tarde, pero tan tarde, que pudimos ver los casos de éxito y fracaso. Ok. Entonces, vimos que vimos en el resto del mundo, en Uruguay, en Chile, en Brasil. O sea, Ok. nosotros vinimos último, pero copiamos. O sea, evitemos lo peor y eso es lo que hicimos. Ok. Y hoy, al día de hoy, si vos querés dar de alta un sistema, lo que haces es entrar en una web, trámite a distancia, y solicitas y automáticamente esa solicitud va a la distribuidora. Ok. Y la distribuidora te contesta a través de un trámite a distancia. Entonces, no hay papeles. Ok. Es como que mando un mail, yo me entro en el sitio, mando un mensaje y me vuelve. Te dicen ok, envías todos los datos, se lo mandás a tu instalador para que complete los datos, todo informatizado, todo relevado por el ente regulador, ¿no? Entonces, ahí estamos logrando tener una implementación, obviamente al principio cuesta un poco, pero muy ágil. Y por último, y no menos importante, ahí aparece regímenes promocionales y FODIs, que Argentina logramos en el Congreso y tuvo amplia mayoría, tanto en la Cámara Baja como en la Alta, de aprobación, es tener un esquema de fomento. Es decir, consideramos que esto trae unos beneficios al sistema. ¿Por qué? Porque deja de consumir combustibles líquidos, porque es decir, esto es ahorro, entonces ese ahorro va a lo más ineficiente del sistema. Claro. Entonces tiene un impacto muy positivo, genera mucha mano de obra. O sea, como te comentaba, el caso de Estados Unidos es real. O sea, esto genera una industria intensiva muy regionalizada. Es decir, vos en Buenos Aires no vas a contratar a un instalador de Santa Fe. Vas a enlastar y si vivís en Vicente López, una Vicente López, si vivís en Quilmes, una de Quilmes, y si vivís en Florencio Varela, una de Florencio Varela. Entonces, eso genera también mucho desarrollo regional. Y promoción tenemos. Parejo estoy saliendo como de aquí, de la mano del caballero. Hay un certificado fiscal para la industria importante, que hace que hoy podríamos llegar a pensar en un repago entre 5 y 6 años. Ok, eso pyme. Solo para pyme. No, eso sí, porque es para utilizar contra IVA y ganancias. Okay. Es decir, lo pide todo digital, ese sistema instala el sistema, se le emite el certificado cero generador y automáticamente en su perfil de AFIP le aparece un descuento, un bono que puede utilizar para pagar IVA. O sea, es casi calleable, para decir de alguna forma, y que tiene un impacto fuerte en la inversión y que lleva unos repagos muy atractivos. Entonces, bueno, todo eso estamos implementando y el FODIS es un fideicomiso en el cual hoy ya tenemos 500 millones de pesos para ayudar al financiamiento de residenciales. Es decir, lo que estamos buscando es subsidiar tasas. Es decir, estamos trabajando con bancos. Hoy no es el mejor momento para implementar este tipo de cuestiones. Estamos esperando que se calme un poquito el mercado de financiamiento, en lo cual queremos ir en un esquema de tasas lógicas a un tasa cero. Es decir, vos vayas a un banco, quiero financiar un sistema solar y te financien 200.000 pesos a 5 o 6 años y ir a que sea un financiamiento atractivo para vos poder instalar tu sistema, ¿no? O sea, bueno, tenemos un objetivo de 1000 megas. Brasil instaló 1000 megas en 2 años. O sea, que es muy ambicioso 1000 megas, pero nuestros hermanos lo están alcanzando Perfecto. Y obviamente esto impacta hogares, edificios, pymes e industria. Nosotros somos, como Secretaría de Gobierno, la autoridad de aplicación. Hoy en día está implementado en Capital y GBA, de norte y de sur, Córdoba, y brevemente va a estar implementado en Corrientes, si os quiere, Tucumán, Jujuy, Mendoza, Salta. Mendoza también está muy grado de avance de la implementación. Hoy en total hay 13 provincias adheridas, así que estamos ahí bastante incipientes. Y bueno, en las siguientes, lo que te comentaba, si vemos la próxima, es los pasos. Muy simple, todo digital. O sea, no necesitamos ir a golpear la puerta de la distribuidora, todo a través de una plataforma web. Y en la última vemos cuáles son estos pasos y los beneficios, ¿no? O sea, la realidad es que estamos ahora para la ley de presupuesto pidiendo nuevamente beneficios para el año que viene, porque esto genera un impacto positivo en la red, de tener más eficiente la red, descargarla a la red, es decir,
¿Cuándo son los picos de consumo? En verano, cuando hay mucho sol, Claro. mucho calor. Sí, sí. Bueno, aire acondicionado, bueno, Sí, sí, esto sí, te impacta esa curva, te la baja, genera un impacto positivo en las redes Claro. y por el otro lado, como decía, genera mucho impacto de mano de obra tecnificada, Claro. lo cual obviamente desde el punto de vista de política... Claro, eso es lo que vemos, que no es tan raro que para diciembre, digamos, se corte la luz, y es porque algún cable se quemó, algún cable, justamente porque tiene que pasar demasiada energía por ese lugar. La energía Entonces, se corta si vos- por la redistribución. Claro, entonces si vos en realidad lo estás descentralizando con todo esto, también bajás. La descargas, ¿no? O sea, por eso tiene un incentivo y a su vez también ya hay sistemas híbridos que te permite tener baterías para, en caso de corte de energía, poder suplir esa energía, o sea, es decir, se te cortó la energía y tener un banco de baterías que te permita Ok. empezarlo. Por lo cual, bueno, esto es un breve detalle de lo que Muy bien. estamos haciendo. En caso de contacto, o sea, a Ok. su disposición. Te pueden escribir, vos te jugaste con el mail, bueno, Siempre. maximiliano.morrone@gmail.com. A su disposición. A ver, o M. Bueno, después tengo también la misterio, pero no, prefiero que no. De última, escríbanme acá. Ok. Pero, a ver, las oportunidades de este sector son grandes para empresas y también han aparecido. Hay empresas de electrodomésticos importantes de Argentina que tienen proyectos en renovar. O sea, hasta ese nivel hemos llegado, ¿no? O sea, jugadores de ciertos segmentos que han migrado la posibilidad de participar en el sector energético, ¿no? Claro. Y algo también importante, en el caso de MiniRen, que son para proyectos más chicos, diseñados para proyectos conectados en redes de distribución, hemos habilitado que los oferentes puedan ser fideicomisos. Ok, o sea, se puede generar específicamente un fideicomiso para ese objetivo. Entonces, ¿por qué? ¿Queremos ser innovadores? Claro. No. Vimos qué pasó en Dinamarca. Dinamarca hizo que se genere la industria más grande de aerogeneradores, Vestas, y creo que algo así como el 80% de los proyectos de Dinamarca fueron financiados por fideicomisos privados, por daneses. En lugar de ir a construir edificios, tenían un parque con una TIR de 2 dígitos en dólares a 20 años. Ya está cerrado. Ok. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno. Qué bueno todo lo que... A mí me encanta esto. En serio que fue iniciativa mía la invitación, porque me parece que es muy bueno que estemos charlando de esto acá. Así que bueno, te agradezco mucho por todo este tiempo, me parece súper interesante lo que nos fuiste contando y esperemos que también contribuya un poquito para que cada uno de los que está escuchando acá se enganchen, aunque sea un poco, y piensen también en términos de energía renovable. A ver, no es loco pensar que invertir online tenga una cartera de inversiones low carbon en la futuro, porque ya lo hay en muchos sitios, ¿no? Entonces, el entender las oportunidades del otro lado hace que Alcoyana, el financiador que quiere tener por un lado una cartera más sustentable, porque así lo requiere su directorio o lo que sea, y por el otro lado un desarrollador de inversión de capital intensivo permitir acceso a financiamiento, ¿no? Bueno, muy bien, súper interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, espero que a ustedes también les haya interesado y bueno, en una semana, el próximo miércoles, nos vemos con nuestra teleconferencia. Más tarde, hasta luego.